Estamos ingresando a una nueva jornada de estudio, donde descubriremos grandes cosas que nos ayudarán en nuestro crecimiento espiritual, cosas que despertarán en cada uno de nosotros la necesidad de prepararnos y pronto ya estar en la tierra prometida. Entonces, de manera personal, responde a los tiernos llamados que Dios te hará en la medida que estudies la lección de escuela sabática de este trimestre, para que juntos conozcamos más al Dios inmanente y trascendente que presenta el profeta Isaías. En la unidad introductoria del libro de Isaías, que abarcan los capítulos del 1 al 5, el profeta describe no solo la condición rebelde de la sociedad israelita en general, sino también su condición espiritual. ¿Qué había pasado? La nación israelita se olvidó de Dios, y como consecuencia de ese olvido, la religión que practicaba el pueblo se corrompió totalmente. Era una religión que no agradaba a Dios absolutamente en nada. De pronto surge la pregunta: ¿será que existe esperanza para un pueblo que se encuentra en una situación así? Tal vez no lo puedas creer, pero la respuesta es un rotundo sí. Hay esperanza. ¿Y sabes por qué? Porque Dios, que tiene un carácter amoroso, iba señalando la condición de su pueblo. Les advertía sobre las consecuencias destructivas que pasarían si despreciaban su protección, y los instaba para que le den la oportunidad de sanarlos y limpiarlos. Isaías nos presenta a su Dios haciendo esfuerzo tras esfuerzo para hacer volver a su pueblo a Él. Dios busca redimirlo, no piensa en destruirlo. Bien, en la lección de esta semana hemos estudiado de la crisis de identidad que atravesó el pueblo de Dios. Ahora, para que comprendas cuán confundido y perdido estaba el pueblo, veamos la siguiente anécdota. Se dice que si vas por Irlanda, por un camino rural, angosto, bordeado de cercos, quizás encuentres el camino bloqueado por una cantidad de vacas que vuelven a casa después de una comida crujiente. Aunque ellas no contasen con un pastor para que los guíe en el camino, irían directamente a la casa de su dueño. Nada los detendrían, porque ellas saben a dónde ir y a quién pertenecen. Lamentablemente, a diferencia de esas vacas irlandesas, el pueblo de Judá olvidó que pertenecía al Señor, su Padre Celestial. Producto de ese olvido, perdió su verdadera identidad como pueblo del pacto. Sin embargo, la lección nos habla de la incansable obra de Dios para restaurar a su pueblo para sí. Esa obra de búsqueda preciosa se describe en el texto clave de la lección. Se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Y la palabra de Dios dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mira, Israel tenía
todas las condiciones para llegar a ser una nación gloriosa, deseada y victoriosa. Tristemente, por la historia sabemos que ese sueño se desvaneció, porque la vida del pueblo elegido se corrompió por el pecado. El desliz fue tremendo, que la religión verdadera desapareció y en su lugar el pueblo dio origen a un ritualismo putrefacto, donde permeaba la falsa adoración. Aún así, las misericordias de Dios todavía se extendían para su pueblo. Qué bueno que es Dios, porque a pesar de toda la inmoralidad en que estaba sumergido el pueblo, Dios le suplica para que reconozca su condición actual y puedan responder a su llamado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Puede ser que no veas más allá de lo que tus ojos pueden leer. Por eso, quiero llevarte a reflexionar en lo siguiente. La expresión estemos a cuenta proviene del verbo hebreo nibbajeja. Esta palabra refresca nuestra mente porque proyecta la imagen de dos personas discutiendo juntas sus agravios de una manera legal, libre y voluntariamente. ¿Te imaginas tú sentado con Dios, Él hablándote y tú escuchando, tú presentando tus excusas y el Señor mirándote pacientemente? Dios está llamando a su pueblo a reivindicarse. Dios es el único que puede purificar, es el único que puede vindicar y por ende es el único que puede perdonar a su pueblo. Está en tus manos aceptar el don precioso del perdón o rechazarlo. Pero si quieres una vida nueva, tienes que aceptarlo. Bueno, el contenido de la lección lo hemos dividido de la siguiente manera. En la primera parte, vamos a analizar acerca del ritualismo putrefacto que practicaba el pueblo de Israel. En la segunda parte, hablaremos del argumento del perdón que Dios ofrece a un pueblo pecador. Y en tercer lugar, veremos acerca de la invitación que Dios nos hace para comer o ser consumidos. Vamos a la primera parte. Isaías presenta un mensaje nítido, lleno de amonestación. En su mensaje presenta al pueblo cuál era su condición y próximamente su destino. Sin embargo, para que su mensaje sea tomado en serio y pueda ser atendido, colocó a los cielos y a la tierra como testigo contra el pueblo y exclamó: Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El Señor no está diciendo que el cielo y la tierra pueden escuchar o entender. No lo interpretes mal. En este texto, Él simplemente quiere establecer un énfasis. ¿Cómo así? Te explico. En el antiguo cercano Oriente, cuando un rey hacía un tratado político con un gobernante menor, invocaba a sus dioses como testigos. ¿Para qué? Para enfatizar que cualquiera de los dos que fallen al acuerdo que habían firmado y establecido, serían advertidos y castigados. Bueno, en este caso, Isaías no invocó a otros dioses como testigos, porque Isaías conocía al único Dios verdadero,
y como sabía que Dios es el creador, simplemente llamó a los cielos y a la tierra a cumplir este papel. Una vez que cuenta con testigos, entonces comienza a describir la condición del pueblo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. La reprensión continúa. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Hay dos cosas fundamentales que necesitamos comprender en relación a los rituales. En primer lugar, fue Dios quien instituyó el sistema de adoración ritual, pero no solo eso, también designó el templo de Jerusalén como el lugar apropiado para realizar esas ceremonias. En segundo lugar, los rituales que Dios estableció tenían que funcionar dentro del contexto del pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que Dios había hecho con Israel en los tiempos de Moisés. Tú puedes leer el contenido completo del pacto en el libro de Deuteronomio, los capítulos del 27 al 30. Así comprenderás mucho mejor el asunto que trataba Isaías. Solo cuando meditemos en las líneas que contiene ese pacto, entenderemos la decepción, la tristeza y el dolor que siente nuestro Dios cuando nos rebelamos y nos alejamos de su presencia. Los rituales y las oraciones que el pueblo realizaba en el templo eran válidos solo si expresaban fidelidad a Dios y a lo que había declarado en el pacto. Pero en los textos que acabamos de leer, Dios dice: hastiado estoy de holocaustos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Yo esconderé de vosotros mis ojos, y cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Razonemos un poco. Si fue Dios quien instituyó los rituales y las ceremonias, ¿por qué les está prohibiendo? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era el problema? El asunto tenía que ver con la actitud, el comportamiento del pueblo. Pasa que con las mismas manos que ofrecían sacrificio y se extendían en oración, con las mismas manos derramaban sangre, provocaban violencia y opresión a los demás. Ofrecían sacrificios, pero ellos no se arrepentían de su accionar injusto hacia otros miembros de la comunidad. Para Dios, esos eran rituales putrefactos. Por lo tanto, los sacrificios que el pueblo presentaba no solo eran inválidos, eran pecados. Sus rituales expresaban que eran leales, pero su comportamiento demostraba que habían quebrantado el pacto. El pecado les había enceguecido por todas partes. A propósito, hablando de pecado, hay varios términos hebreos que están relacionados con él. Por ejemplo, en Isaías 1:2, la palabra hebrea para la expresión se rebelaron es pashá, y tiene que ver con el concepto de ocasionar
una revuelta, romper con o ser desleal. En otras palabras, el término hebreo pashá describe una relación quebrada. El pecado impulsó al pueblo de Israel romper su relación con Dios, ser desleales con Él y ocasionar revueltas vez tras vez contra su Creador. Otra palabra para pecado es hatá. Y si a esta le agregamos la palabra gente, puede traducirse como gente pecadora. Judá es gente pecadora, porque ha fallado en la relación de pacto con el Señor, actuó mal y ha ofendido al Señor. ¿De qué manera? Convirtiéndose en un pueblo cargado de maldad. La palabra hebrea traducida como maldad es abón. Este sustantivo describe una actividad deshonesta o incorrecta, una ofensa que podría ser inconsciente o intencional. Entonces, el pueblo de Israel llegó a ser una generación de malignos, hijos depravados. ¿Cuál fue la causa principal para que hayan llegado hasta estas condiciones? Ellos dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. El día que abandones al Señor, entrarás en un ambiente de rebelión contra Él. Tu comportamiento se irá degenerando de mal en peor. Tus actos serán incorrectos y terminarás en un terreno de culpa. La situación del pueblo fue crítica. Se rebelaron contra Dios, practicaban el pecado, estaban cargados de maldad, sus rituales eran putrefactos, no había nada bueno para ofrecer. Todos estaban perdidos, siguiendo sus propios caminos. Y en medio de esa confusión y tanta perdición, el Señor intenta buscar a sus hijos, otorgándoles un perdón inmerecido. Justamente, de eso vamos a hablar en la segunda parte del comentario. El perdón que Dios ofrece a su pueblo. Un perdón que su argumento descansa sobre el pensamiento de Dios. Lo digo así, porque como seres humanos, después de ver tantas maldades que un pueblo está realizando, en lo primero que pensaríamos sería su destrucción o la exterminación total. Tristemente, así es el perdón pobre que otorga el ser humano. Felizmente, no es así con nuestro Dios. Bueno, ya vimos que Dios expuso evidencias poderosas sobre los judíos, los acusados, debido a que eran culpables de incumplimiento del contrato. Pero Dios no solo les muestra que han pecado, Dios no solo les revela que estaban andando mal, sino que los insta a que se reformen. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Si eran conscientes de su más grande necesidad, entonces estarán listos para responder a la invitación divina. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este llamado sugiere que hay esperanza. El pueblo no lo merecía,
Pero así es Dios. Su perdón no conoce límites. Gracias a Dios que su perdón descansa sobre la base de su amor inmenso. Un amor que el ser humano nunca podrá comprender. A través de este llamado, el Señor aún trata de razonar con su pueblo. Aún trata de hacer que se arrepienta y se aparte de sus malos caminos, no importando cuán degenerados se han vuelto. Él quiere alcanzarlos para redimirlos, no para destruirlos. El argumento de su perdón nos da la garantía de que si nuestros pecados son rojos, Dios nos promete volverlos blancos. No sé cómo lo hará. Y no necesito analizarlo, solo quiero aceptarlo, creerlo. Mira lo que dice en Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. El argumento del perdón de Dios no se basa en nuestros méritos, porque no hay nada bueno en nuestra existencia. Él nos ofrece su perdón basado en su carácter amoroso, lleno de compasión y misericordia. Gracias a su perdón inmerecido, nuestras vidas pueden ser transformadas por su poder. Somos seres humanos pecadores por naturaleza. Nuestras vidas están rojas por motivo de la deuda que nunca podremos pagar. Pero cuando humildemente reconocemos nuestra necesidad de perdón, estaremos listos para aceptar todo lo que Dios tiene para darnos. Finalmente, veamos acerca de la elección que tienes que tomar, ya sea para comer o ser consumido. Los versículos 19 y 20 dicen lo siguiente: Si quisiereis y oiréis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Isaías 1 reitera y aplica las palabras de Moisés registradas en Deuteronomio 30, 19 y 20. En el momento en que se estableció el pacto con la nación de Israel: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación para tus días. Estas palabras de Moisés resumen la serie de advertencias, bendiciones y maldiciones que concluyen el pacto que Dios había establecido con su pueblo. Los beneficios del pacto eran asombrosos, pero si Israel infringía el acuerdo, estarían peor que nunca. Dios está dispuesto a perdonarnos y a redimirnos. Solo tenemos dos opciones: obedecer o rechazar su voz. Personalmente, yo 1000 veces prefiero comer antes que ser consumido por la ira de Dios. Permítele a Dios que pueda hacer su obra de restauración en tu vida. Hemos llegado al final de nuestro estudio. Por medio de la parábola de la viña, conocido como el fatídico canto del amor, Dios ayuda al pueblo a verse a sí mismo con la finalidad de que pueda admitir su verdadera condición. Dios lo expresa su motivación, lo cuida, lo hace crecer,
lo sustenta, está pendiente de su pueblo en todo momento. Lo único que Dios espera es una respuesta de amor a cambio, pero en lugar de uvas, obtiene uvas silvestres. ¡Qué terrible! ¡Qué decepción! A pesar de ello, Dios no desiste de sus hijos. Él es el Dios de las oportunidades. Cuando pecas, Dios no se separa inmediatamente de ti, quitando su protección y destruyéndote. Todo al contrario, Él es paciente y te espera, te da la oportunidad de aceptar su perdón, porque Dios no desecha a nadie que le responda. Dios te llama porque sabe que hay una esperanza y Él necesita que le respondas. Y lo que te puedo decir es que Dios no acepta inmediatamente un no como respuesta, porque sabe que somos ignorantes y que estamos engañados por el pecado. Entonces, no rechaces las súplicas que Dios te hace mediante su Espíritu. No traspases el punto de no retorno. Hoy acércate a Él, humildemente. Sé que no lo mereces, pero Él te está esperando. Quiere hablar contigo, quiere estar a cuenta contigo. Eso lo hace no tanto por Él, sino porque ha visto cómo el pecado ha maltratado tu identidad. Dios quiere redimirte y restablecer en ti la identidad que un día perdiste. Mira su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Qué más quieres que haga por ti? Que Dios te bendiga. Shalom Aleichem.